esta pareja, más que amigos, más que hablan, son amigos. Nosotros en Venezuela le decíamos a la gente de Valencia, donde estábamos, que la línea de auspicio, tú no necesitas que la línea de auspicio salga a la calle a hacer el trabajo de campo contigo, ¿sí? Porque finalmente eso lo termina haciendo uno. De pronto te dan los primeros planes, las primeras asesorías, como el arrancar, como el bebecito del que se cae, venga papito, levántese, y otro, venga papi. Pero y una vez tú aprendes a caminar, el que le toca estar afuera es a uno. Sin embargo, el hecho de que ellos estén ahí, dando tu apoyo, dándote la fe, ayudándote a sobrepasar esos momentos tan duros que uno puede tener en el camino, cuando nada pasa, cuando la situación está dura, cuando uno debe y uno nada que gana, cuando se le rajan. Perdón. Y esa llamada y esa voz de aliento de que un día, ay perdón, ¿cómo lo pagas? ¿Cómo pagas tú que alguien cree en ti? Calificando. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá. No solamente calificando, sino agradeciendo por toda la vida. Agradeciendo por toda la vida a esas personas que estuvieron ahí y que tuvieron fe en ti cuando muchas veces ni uno tenía fe en uno mismo. Cuando uno no la veía. Cuando uno veía el Esmeralda a kilómetros y a años luz. Y ellos le decían a uno, hágale, usted puede. Eso no tiene precio. Por eso nosotros, Hugo y yo, siempre le estaremos agradecidos a esta pareja y a Tato y Patsy. Siempre, siempre, siempre. Un agradecimiento total, porque ellos nos cambiaron la vida. Ellos no nos dieron los planes. Los planes los dimos nosotros. Pero ellos nos cambiaron la vida. Con su guía, con su dirección, con su amor, con su ejemplo y con la creencia en nosotros. Fernán va a hablar de un tema que, si hay algo nosotros aprendimos de él, es de lo que él va a hablar. Las primeras asesorías que yo tuve con Fernán, él siempre me preguntaba sobre indicadores de gestión dentro de mi negocio, y yo aprendí a trabajar eso, y eso me ayudó a crecer. Y yo sé que el entrenamiento que ustedes van a tener es oro puro, si lo aprovechan. Si no lo aprovechan, pues será un entrenamiento más. Pero si lo saben aprovechar, es oro puro para su calificación Esmeralda. Así que yo quiero que me le den un fuerte, fuerte aplauso a ese hombre tan maravilloso que es mi diamante, mi amigo y casi como un papá para mí y para Huguito, el diamante directamente desde Gainesville, Florida. No crean, no es fácil para mí estar aquí. No es fácil. Porque Hugo y Pili no tienen por qué ponerme a hablarle al grupo de ellos. ¿Cómo que no? Ay, Dios mío. Yo los otros días, y ellos me imagino que duplican eso. Eso demuestra a los seres humanos que son ellos. Yo planifico una reunión virtual. Y la reunión me la dio Eddie Pérez, que es mi Esmeralda fundador offline. Pero para mí él no es un Esmeralda. Para mí él es mucho más que eso. Yo creo que los únicos líderes que hacen lo que Hugo y Pili están haciendo, de poner un offline con 3 niveles más bajos que el de ellos, hablar al grupo, son ellos. Pero eso deja saber la calidad humana que son ellos. ¿Ok? Sí, merece un aplauso, definitivamente. Yo recuerdo cuando yo empecé el negocio, yo les voy a hacer una pregunta, voy a comenzar con esta pregunta. ¿Cuáles ustedes creen que es la meta principal
para tú llevar una persona a un seminario? ¿Cuál tú crees que es la meta principal? ¿No se atreven a contestar? La meta principal. Ok. Lo que nos ayudó a crecer a nosotros, me recuerdo una reunión que dieron Tato y Iván, padre, es que la meta principal para llevar a una persona a un seminario es que se vaya de ese seminario con el boleto del otro seminario. Esa es la meta principal, porque si no le sacas el compromiso en el momento donde más entusiasmo él tiene, después es más difícil sacarle el compromiso para que vaya al próximo seminario. Así que la meta principal, yo recuerdo una vez que yo como platino, en un seminario, en ese mismo seminario, cuando acabó el seminario, ya yo había movido 150 boletas para el próximo seminario. ¿Okay? Porque nosotros teníamos ya las boletas del próximo seminario en ese seminario. Y ya en ese seminario se iban 150 personas con el boleto en la mano. Y no es lo mismo promover con boleto que sin boleto. Jamás es lo mismo. Y nosotros entrenamos a la gente a que promoviera, aquí me da frío aquí, a que promoviera, es que en Florida hace calor y aquí, a que promoviera con boleto en mano. Y siempre decíamos, campeón, yo tengo aquí mi boleto y aquí está tu boleto y yo quiero que tú me acompañes. Pero tú tienes que dar el ejemplo de que ya tú tienes el boleto. Esa es la mejor forma. Y ahora, nosotros siempre amarrábamos el boleto con el sueño, eso sí, porque en el momento yo he notado Dexter Yeager diseñó el patrón. Hubo otra persona que supuestamente lo diseñó primero que él, pero él lo mejoró. Dexter Yeager es la persona que más grande tiene la organización en el mundo entero. Y Dexter Yeager en el primer paso pone el sueño. Y a veces nosotros queremos comprometer a la persona en ir a un evento pasándole por encima el primer paso, que es el sueño. Y tú tienes que saber cómo amarrar el promover un evento con el sueño. Porque en el momento de esa persona ir, eso es lo que va a hacer que la persona vaya. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros más nos ayudó, yo recuerdo cuando yo empecé el negocio, que en el primer seminario yo me puse, bueno, yo no, mi upline, Mickey, que hoy en día no está, me puso 15 de meta en el primer seminario y moví 14 y tenía el 15 pero no me fue y moví 14 en el primer seminario. En el segundo seminario él no me cogió pena y me dijo, Fernán, si moviste ahora en el primer seminario 14, en el próximo yo sé que tú puedes mover 50. Y moví 44 en el segundo seminario. Y me recuerdo cuando siempre él me decía, siempre él me decía, Fernán, él no me hablaba de 7.500 puntos, claro, hoy en día hay que tener un balance, pero él siempre me hablaba de números. Él me decía, Fernán, ¿tú quieres romper plata? 125 en el seminario. 125. No me decía 7.500 puntos, me decía 125 en el seminario. Y los puntos van a estar ahí todos los meses. Hoy en día es menos, son 50, quizás. Pero él siempre amarraba los puntos con números en eventos. Tú tienes que constantemente hacer ese amarre. No te puedes quedar en los PBs nada más, porque si no vas a tener PB por un tiempo, pero si no tienes números en los eventos, el PB se puede ir. ¿Okay? Porque la gente no está madurando, no está creciendo. Nosotros tenemos hoy en día, y yo le pedí permiso a Hugo de mencionar esto, él me dijo que sí. Por ejemplo, tenemos un Esmeralda fundador que rompió hace poco en unas islitas que son Aruba y Curazao, que la población son 150.000 en Aruba y 200 y pico mil en Curazao. ¿Ok?
y es un Esmeralda fundador que movió ahora, en este seminario el weekend pasado, 650 personas. ¿Okay? ¿Por qué él movió eso? Porque nosotros duplicamos, cada vez que mencionamos un por ciento de lograr un 9, lo amarramos con números de personas en eventos. Cada vez que mencionamos 12%, mira, 12% es tantos números en eventos, 15% es tantos números en eventos, y así sucede, y hasta llegar a 21%, que aquí es como 50 personas en eventos. ¿Ok? Antes eran, yo recuerdo que yo de esa manera, bueno, antes, claro, hoy en día hay que tener un buen balance entre números en eventos y PB, pero cuando yo empecé el negocio, nosotros le dábamos tan duro y tan duro a los eventos, más que al PB, al sueño y al evento. Nosotros era todo el tiempo amarrando el evento con el sueño. Y en Rubí, Rosy y yo estábamos viendo casi 300 personas. Y en Perla, que era el nivel que había antes, movimos 520 personas y 300 en convención. ¿Ok? Pero tienes que saber, tienes que tener la habilidad de saber amarrar siempre, constantemente, el sueño de la persona con el evento. Tú promueves el sueño y el evento. No, si promueves el evento nada más, hay personas que no van a entender la importancia del evento. Ellos van a ir por el sueño. Nosotros, cada vez que yo cogí una asesoría con Tato, yo me acuerdo que él, y la importancia, y entiendan bien algo, la importancia del evento es las probabilidades. Mientras más personas tú estés alimentando, esto es un negocio de muchos factores. Tú tienes unos números, hay unos números para las personas que son matemáticas que funcionan, los números siempre cuadran, pero este negocio es bien emocional, hay muchos factores envueltos. Hay divorcio, hay enfermedades, situaciones de matrimonio, con hijos, mujeres, aquí no pasa mucho de mujeres embarazadas, pero hay algunos casos. Así que los números funcionan siempre y cuando no suceda nada de eso, no hayan situaciones, pero las situaciones las hay, van a estar ahí, en todos los grupos. Así que, ¿cómo la gente maneja mejor esa situación? Educándose, yendo a los eventos. Si las personas no están, mientras más grande el grupo, más situaciones vas a tener, y más vas a tener que madurar en el proceso para poder manejar esas situaciones. Y de la mejor forma que puedes manejar esas situaciones es educándote. Educándote a través de los eventos. Así que yo recuerdo que Tato y Eddie siempre se sentaban conmigo y me decían, y yo me imagino que Pili se acuerda algo de eso. Yo tenía habían unas órdenes de productos y unas órdenes de herramientas. Y esto es bien importante porque yo no lo entendí en el momento, pero después lo entendí. Y Eddie me decía, Fernán, ¿cuál es tu pata A? Y yo, bueno, mi pata A es esta, que me está haciendo 4.000 puntos. Y yo, ¿y cuántas personas están yendo a seminarios? ¿Y cuántos se están educando? No, ahí no mucho. Tu pata B. ¿Y tu pata C? No, mi pata C está moviendo 1.500 puntos. ¿Y cuántas personas se están educando? Ahí se están educando todos. Y Tato y Eddie me decía, ese es tu pata A. Tu pata A no es los puntos. Tu pata A es la educación. Tu pata A es donde se están desarrollando líderes. Porque esos son los líderes, esos son los que eventualmente te van a romper de nivel. Los puntos nada más no te hacen un líder. Esto es un negocio de mucho liderato. Ustedes lo han escuchado. Y ellos siempre me enfocaban, claro, hoy en día hay que tener un balance. Tampoco es el extremo. Antes nosotros promovíamos 50 PB. Y entonces por eso es que tú tenías que tener
como platino 125 a 150 personas. Porque cuando tú tenías ante una persona que hacía 100 PB, los reconocían casi como si hiciera 1000 puntos. ¿Ok? Porque no se promovía tanto el PB, pero no se promovía tanto el PB, pero se promovían los eventos con una pasión increíble. Ahora miren lo que a mí me sucedió cuando yo llegué aquí. Y me está sucediendo mucho en los seminarios cuando nos invitan. Yo llego al seminario y ninguno de los líderes me dice cuándo es el próximo seminario. Me pasó aquí y me pasó en Pereira. Cuando yo llegué aquí yo tuve que preguntar. Cuando se supone que los líderes aquí lo primero que me digan, ¿ok? Lo primero que me digan. Yo sabía cuándo era el seminario, UIP no me habían dicho para promoverlo, pero uno prueba al liderato. Se supone que cuando un orador viene a dar un seminario, lo primero que los líderes tienen que decirles es cuándo es el próximo seminario. Porque lo más importante cuando viene un orador aquí es que promueva el próximo seminario. Ese es el principal propósito de un orador cuando viene a dar un seminario, es promover el próximo evento, porque eso es un seguimiento. Y yo tuve que preguntar aquí cuándo era el próximo seminario. Entonces fue que me dijeron, llegué a Pereira, lo mismo, oye, ya cuando ya yo iba a hablar, iba a subir a tarima, oye, ¿y el seminario aquí cuándo es? Porque es que si no me dicen cuándo es el seminario no lo puedo promover. Tú tienes que yo no puedo decir vayan al próximo seminario, no. Tú tienes que promover el seminario con día, hora, lugar y todo. Cuando nosotros llegaba un orador, cuando llegaba un orador a Puerto Rico, yo me acuerdo, yo empezando el negocio, que Iván y Tato, me acuerdo como si fuera ayer. Lo primero que le decían al orador es, tú vas a pararte de esa tarima y le vas a dar al seminario bien duro. Eso es lo que nosotros queremos, que tú promuevas el seminario y cierra promoviendo el seminario y promueve a todo el mundo que está allí que se vaya con el boleto en la mano del próximo seminario y lo amarra con el sueño, pero que nadie se podía ir. Yo me recuerdo una vez un seminario en Puerto Rico que habían 816 personas en un seminario y se movieron 1000 boletos. ¿Okay? Se movieron los boletos de la gente del seminario, más hubo gente que se llevó boletos adicionales. Imagínate toda esa gente llevándose el boleto en la mano, promoviendo por un mes, toda esa gente ya con el compromiso ya hecho desde ese día, promoviendo el seminario. El problema es que lo dejan por última hora, promuevan con menos fuerza, menos credibilidad y la gente no es lo mismo. No, tú no promueves con la misma pasión si tú tomaste la decisión. Y miren, yo siempre yo una vez le dije a Eddie, para que ustedes entiendan que yo soy flemático, pero yo una vez le dije a Eddie, yo estaba tan entregado con el negocio, que le dije, Eddie, ven acá, pero ¿por qué tú no me das los boletos de los seminarios del próximo año? Porque yo no me voy a rajar de esto. O sea, yo estoy tan seguro que voy a hacer esto, que yo te puedo comprar los boletos de los seminarios del próximo año, los próximos 12, no el mes siguiente. Y Eddie me dijo, Fernández, pero es que eso no se puede, porque eso hay que coordinar unas fechas, y yo ignorante, eso fue al principio, y eso hay que coordinar unos oradores, y las fechas, y los lugares, y yo, pues entonces esto está mal planificado, planifiquen el año entero y dame los boletos. Y a veces tú estás ahí que para el próximo seminario, bueno, lo dejas para última hora y no llevas a nadie, ¿por qué? Porque tuviste dudas. Tuviste dudas, inclusive hasta de hacer, si tú no compras el boleto del próximo seminario, es porque piensas que de ese seminario al otro te puedes rajar. ¿Ok? Si tú estás seguro que vas a hacer esto, campeón, tú vas a comprar el boleto sin ninguna duda. Y aquí el boleto vale ¿cuánto? 12 dólares. Yo creo que es tan barato que deberían subir el precio, porque allá es 20 dólares. Y yo creo que ya mismo lo vamos a subir, para que la gente entienda que eso vale.
¿Ok? Así que mi recomendación es que, y en la reunión, una de las cosas que ayer en la reunión hubo dos comentarios bien buenos. Uno lo hizo Hugo y otro lo hizo Álvaro. ¿Ok? Álvaro dijo que se tienen que dar entrenamientos de cómo promover. Yo recuerdo que eso era lo más que hacían Iván y Tato. Inclusive a los nuevos, inclusive en lo que llamamos nuts and bolts, en las reuniones de entrenamiento, aquí le llaman talleres de inicio. Cogíamos unos 15 minutos, media hora para enseñar a la gente cómo promover un evento. Y una de las cosas que más yo les recomiendo fue lo que dijo Álvarez. Tienen que dar muchos entrenamientos de cómo promover. Y lo otro fue Hugo, cuando amarró el 21% con 50 personas en seminario. Pero eso lo tienes que hacer desde el 9, desde el nuevo. Desde el nuevo. Ok, plata, 21%, 50 personas. No, enséñales desde bebé. 9%, determinen más o menos un 9% cuántos números debe tener un seminario. Y un 12% cuántos números hasta llevarlo a 50. Yo sigo haciendo eso. Yo tengo un rubí en Costa Rica que mueve, bueno, acaba de romper el rubí ahora y mueve sobre 100 personas en seminario. Y desde el principio yo le estoy enseñando, ok, el PB perfecto, pero número. Porque eso es lo que eventualmente te va a sostener el PB. Ok, por eso es que hay personas que... lo ve, aquí lo tienen. Y esa tabla ustedes han enseñado, ¿verdad? Eso lo tienen que hablar. El alimento diario. Eso era lo más que nosotros hacíamos. Por eso es que se movían aquí dice 12, 8 personas, 15, 12, 18, 20. Antes eso era... Esto en Puerto Rico le decimos un bombito al pitcher. Sí. Aquí. Y 50 en platino. 50 en platino. Campeón, yo moví 44 cuando estaba al 3%. ¿Ok? Hice 391 puntos el primer mes. Y el segundo mes moví 44 personas. Una pregunta, Fernando. Tú dices que para el 12 hay que tener 8 personas, ¿contando del grupo o gente nueva? No, el grupo. Contando los del grupo. Sí, contando todo. Y no es código, sino es persona. No es código, sino persona. Yo considero que una de las cosas más importantes es que ustedes le aprovechen cada vez que venga un orador y le digan la importancia de que de que promueva el próximo seminario. Ahora, lo otro que nos ayudó a nosotros a aumentar los números, ¿ok?, fue mover boletos a la gente nueva. Le poníamos metas de 10 y 15 personas a la gente nueva. ¿Por qué? Porque la gente nueva no tiene duda. Los viejos ya se han dado duro y tienen más dudas. Por eso es que las caras les cambian. Pero el nuevo no. El nuevo, yo me recuerdo que Tato y Eddie me decían, Fernán, si tú le llegas a mover a un nuevo en profundidad 10 personas a un seminario, se prende todo el mundo por ir para arriba. O sea, una de las cosas que ellos más nos decían era promover abajo al último, meterle 10 y 15 de metas en el primer seminario. Por eso fue que a mí me pusieron 15 de metas. Mickey consultó eso con Tato y con Eddie. Dijo, ponle a ese muchacho 15 y si se lo cree. Que por lo general se lo cree porque la gente cuando entra a este negocio, imagínate tú moviendo en profundidad ese número. ¿Qué le estás enseñando a todos los que están allá arriba? Que sí se puede. Yo tengo una pregunta. Tú que eras tan tímido, ¿cómo hiciste para mover esas 15 ese primer seminario? Ok. Buena pregunta. Te voy a decir varias cositas.
Una de las cosas, y lo iba a mencionar, una de las cosas que más a mí me ayudó, aparte de que Tato y Eddie duplicaban constantemente, promovían, eso es una promoción, y bueno, Iván Morales, o sea, que eso era promoviendo, era una cosa, Iván Morales como diamante movía 20.000 personas en convención. Okay. Ese promoviendo era una bestia, como decimos en Puerto Rico. Pero una de las cosas que más ayudaba, en el caso mío, a mí me ayudó, era hacer constructores. O sea, yo tenía buenos constructores promoviendo. Mientras más buenos constructores tú tengas promoviendo, y las metas que nos ponían, no le teníamos pena a la gente. O sea, eso de que, mira, te voy a poner de meta que muevas 3. Eso es ridículo. Entonces llevan uno y quizás no llevan a nadie. Y no, el ser humano tiene potencial para hacer mucho más que eso, pero tú tienes que transmitirle esa creencia. Sí. Fernan, aquí, pues a mí acabo de caer en cuenta de un error, y es que aquí no le dice a las personas es cuántas boletas consideras que vas a mover. O sea, debe ser como tú lo acabaste de decir, o sea, No, moverte tanto. no, esa pregunta no le puedes hacer esa pregunta. No, jamás le hagas, si a nosotros no llega. Si a mí Mickey me hubiera dicho cuántas boletas tú crees que tú podemos, ay, yo una. Oigan bien esto. Y yo creo que yo lo mencioné en el seminario. ¿Se acuerdan? Creo que lo mencioné en el seminario. La parábola de los talentos. Creo que está en Mateos. Ok. La parábola de los talentos. Nosotros, uno de los errores que más cometemos es que cuando salimos allá a la calle a contactar, nos creemos que todo el mundo tiene muchos talentos. Papá Dios no le dio muchos talentos a todo el mundo. Papá Dios le dio, por lo menos un talento te dio, pero otros tienen 4 o 5, como la parábola de los talentos. Él repartió talentos, a algunos les dio 5, otros 3, pero a otros les dio 1 nada más. Así que tú tienes que tratar a esas personas allá afuera, muchos de ellos, lo que tienen un talento nada más, no lo trate como si tuviera los 5 talentos, porque él va a coger miedo. ¿Okay? Tienes que, tú sabes, ahora tampoco le puedes coger pena, porque si le coges pena, le estás diciendo ya que no puede. Tienes que transmitirle que sí, que crees en él, que y lo que hacen Huipili, que son unos maestros, empoderan a la gente. Pero dime, David. Cuando tú hablas de promoción, ¿cómo promover? Un ejemplo, ¿cómo promoverlo? ¿Qué decirle? Nosotros siempre promovíamos el sueño. Y el sueño lo lleva al evento. El evento lo mencionábamos a duras penas. O sea, nosotros movíamos gente a los eventos porque promovíamos el evento un 20% y el sueño un 80%, o un 90% y un 10%. Porque es que el sueño es lo que lo va a llevar al evento. Un domingo o un sábado en la comodidad de su hogar, a él no le importa que, es que tienes que ir porque te tienes que educar. Es que, imagínate, quizás se rajó en la escuela y lo menos que quiere es educarse. Es que tienes que ir porque el orador es Superman. Es que tienes que ir porque eso es importante. Es que tienes. El primer paso, ¿cuál es? El sueño. Si brincas el sueño y tratas de comprometerlo, se te va a hacer bien difícil. Porque en el momento de tomar la decisión de ir a la evento, y si no le han movido el boleto, menos va. Sí. La pregunta es que hay personas que le dicen que sueño tienen y no te dicen nada. O sea, te dicen, no, como que no tienen claro un sueño porque están como cómodos en su comodidad, entonces como que no tienen ni sueños. O sea, como que ellos trabajar, lo que están ocupados para emplearse. Cada vez que usted se encuentre, yo les voy a dar, ustedes saben lo que tienen, cada vez que ustedes se encuentren con una pared en este negocio, una pared es alguien que no tiene sueño, que es tímido, que no,
porque se van a encontrar con paredes en todas las profundidades. El que rompe esmeralda aquí es porque cuando se encuentra paredes las rompe, ¿ok? Es auspiciarle a alguien, trabajarle la lista, auspiciarle a alguien en lo que él saca un sueño, buscarle un soñador. Eso es lo que a mí me enseñaron. Fernán, tú tratas, ok, no tiene un sueño, trata de sacarle una lista y auspiciar a alguien antes de que se muera totalmente emocionalmente. Pero de pronto si puedes hacer como un ejercicio, un ejemplo de cómo tú lo manejabas, esa parte del manejo del sueño con el seminario, si puedes ayudar con... Aquí viendo ¿Cómo amarraba el...? Sí, sí. ¿Cómo lo promueves? ¿Cómo compraste? Promueve la La vida es el ejemplo. No, nosotros siempre mencionábamos los sueños de dolor. Decíamos, tú sabes, el tú estar un día con tus hijos jugando, un día de semana disfrutando de tus hijos, etcétera. Y entonces mencionamos el seminario. Mira, yo te recomiendo que vayas a este seminario. Ahí vas a aprender a cómo llegar a esa meta de ser libre. ¿Sabes? Se nos ocurrían un montón de cosas en el momento que salen del corazón, tú sabes, uno no puede, pero sí era el evento, o sea, nosotros no promovíamos el evento como si fuera un negocio tradicional, ¿ok? Porque esto es un negocio bien emocional. Tú lo que quieres es emocionar a la persona con el sueño. Yo al primer seminario yo no fui, porque Mickey no me trabajó el sueño y entonces era como a 2 horas de casa y me dice, no, que viene un orador de Estados Unidos y qué sé yo qué, y no importa a mí que venga un orador de Estados Unidos, que se reviente. Me está diciendo que vaya a un seminario a 2 horas de mi casa un domingo que es para estar con mi familia a escuchar a un tipo ahí de Estados Unidos, que voy a un seminario, y no fui. Eso fue a la par de semanas de yo firmando. Muchacho, yo no sé lo que Mickey habló con Tato y Eddie, que el tipo me empezó a hablar del sueño. Y el sueño, y fui yo con 14 personas al seminario. Y lo único que hacía era, y constantemente me mencionaba el sueño, constantemente me lo recordaba, constantemente. Tienes que amarrar todo el tiempo el evento con el sueño, todo el tiempo. Un grupo, yo recuerdo que tú nos hablabas cuando tú nos hacías la asesoría, las primeras asesorías, pues estaba yo solita, pero yo recuerdo que tú, si el número de personas educándose no era equivalente a los PBs, siempre terminabas adivinando en qué iba a terminar en esa pata. Tú podrías hablarles como tú. Y por ejemplo, que yo tenía en la pata mucha gente educándose, pero muy poquito. Tú siempre decías, tú siempre podías pronosticar lo que iba a pasar con esa pata. Oh, sí. O sea, nosotros no... A nosotros lo más que nos ayudó en el negocio fue que, por ejemplo, nosotros dábamos un entrenamiento de básico y yo llevaba $5,000 en herramientas. Esto no es duplicable, pero voy a tener que decir, hay cosas que no se cuentan en seminario, pero yo quiero que la gente entienda que esto es un negocio y que hay que invertir. Porque a mí me decían, Fernan, es que tú has logrado éxito en ese negocio porque tienes suerte. No, yo no tuve ninguna suerte, yo invertí. Yo me recuerdo cuando yo recibí el segundo cheque de $816, que Eddie me dijo, ok, Fernan, tremendo, esos 800 los vas a invertir en herramientas. Y yo, ¿qué? ¿Tú estás loco, Eddie? Yo estoy más pelado que Chucho y tú me estás... ¿Qué era herramientas? Entonces yo venía y... Bueno, voy a contar esto, pero... Y yo venía y compraba libros, compraba cassettes, compraba cassettes de contacto, compraba... Y me acuerdo que una vez llevé, bueno, una vez no,
yo daba un entrenamiento y, bueno, para decirles más, Puerto Rico tenía una oficina de PRONE, ¿okay? Que suplía herramientas. Eddie me enseñó tanto a invertir en este negocio que llegó un punto que tenía $10,000 en herramientas en mi casa. Y a PRONET se le acabaron las herramientas y yo tenía herramientas para mi grupo. Porque Eddie me decía, Fernán, no dependas de PRONET, esto depende de ti. PRONET está ahí para ayudar, pero y si a PRONET se le acaban las herramientas. Yo venía, compraba 100 cassettes de Emociones de Mario Cini, 100 cassettes de Elizalde, 100 cassettes de Iván Morales, pero eran las cajas de 100. ¿Okay? No era un casecito ni un... Aquí hay, pero es que invertir en 4 CD. 3. ¿Sabes cuánto? Okay. ¿Tú sabes cuántos cassettes nosotros compramos semanalmente? 4. 16 cassettes mensuales. 16. Teníamos tantas herramientas y tantos cassettes para entregar, que eso era lo que nos ayudaba a crecer. No peseteábamos con el negocio. O sea, yo tenía 50 libros de cómo ganar amigos en mi casa. 50 de vamos a empezar en grande. Yo tenía una que yo me acuerdo que Rosy me dijo al principio, me dijo, no me conviertas esto ahora en una biblioteca ni qué sé yo qué. Y yo, linda, tranquila. Y sí se convirtió. Ahora miren esto, yo daba un entrenamiento, porque es que la gente, yo daba un entrenamiento, ¿verdad? Daba un hotel, iban 80, 100 personas, casi todas nuevas, y se me iban $5,000 en herramientas en un entrenamiento. Porque esto es un negocio. Entonces te dicen que hay que invertir 1.750.000 y en un seminario, ay, pero es que... Pero claro, yo tuve que darme cuenta que esto era un negocio después de un tiempo, porque yo tenía mentalidad de empleado. Pero yo estaba entregado con este negocio, así calladito como tú me ves. Eddie me dijo una vez, Fernán, tengo que hablar contigo, ven para casa. Yo fui para casa de Eddie y me senté y me dijo, Fernán, el domingo por lo menos dedícaselo a tu familia. O sea, por lo menos, lo único que te pido, o sea, el offline tuvo que pararme a mí en vez de ponerme a correr. Porque yo estaba tan entregado que hasta el offline me tuvo que decir, Fernán, por lo menos el domingo dedícaselo a tu familia. Y lo otro, esto es probabilidades. El que le gusten las matemáticas, esto es probabilidades. Mientras más gente tú tengas en eventos, tu negocio más va a crecer. Mientras más gente tú tengas en eventos, más probable tu negocio va a crecer también aquí y va a crecer fuera y se te va a tirar para Latinoamérica. Porque es probabilidades. Eso yo lo entendí desde que arranqué este negocio. El PB es bueno, pero ¿qué probabilidad hay que con el PB tú te dupliques y la gente madure? No, tú tienes que trabajar con esto. Yo me acuerdo cuando yo jugaba baloncesto, que yo era bien hábil jugando baloncesto, pero emocionalmente no estaba preparado a veces para la presión en juegos importantes jugando baloncesto. Y papi pues me aconsejaba, porque papi fue jugador, papi está en el Salón de la Fama del baloncesto en Puerto Rico, y él me aconsejaba emocionalmente y me decía, hijo, tú tienes la habilidad, pero tienes que trabajar con esto, porque en cualquier actividad en esta vida esto es lo más importante. Y tuve que trabajar con eso y llegué a leer libros y llegué a coger consejos de personas que sabían, porque tenía que trabajar con esto, con la mente. Aquí las personas tienen que ir a los eventos para que les vayan creciendo, sepan manejar situaciones después. A mí los otros días una persona me dijo, oye Fernán, yo me imagino que ya en diamante uno no tiene problema, ¿verdad? Bueno, campeón, mientras más grande el grupo, más situaciones vas a tener.
y vas a tener que estar preparado. Y si no te educas, si no lees, no vas a estar preparado. No vas a estar preparado. Yo tengo hoy en día grupos, y lo compartí con un grupito aquí los otros días aquí. Yo tengo hoy en día grupos porque yo le pedí perdón al líder porque cometí errores. De personas que venían, que me decían, me voy a rajar por Fernán por lo que me dijiste, o porque me trataste así, o porque, claro, muchas veces por frustración, y están buscando, pero tú sabes, un líder pide perdón cuando tiene que pedir perdón, y eso ¿quién te ayuda? Los libros. El que tú seas diamante no significa que tú, ahora yo no tengo que pedirle perdón a nadie, que me lo pidan a mí. Al contrario, ahí es cuando más perdón vas a tener, porque tienes el grupo más grande. Vas a tener situaciones que no van a ser fáciles y vas a tener que saber manejarlas. Y eso lo que lo hace es los eventos, la educación. El PB es importante porque es volumen, pero tienes que tener un balance entre volumen y educación. ¿Okay? El sistema está diseñado para crear líderes. El PB no hace líderes, pero el sistema está diseñado para especialmente los eventos y audios, etcétera. Eso está diseñado para ser líder. Así que tienen que promover. O sea, en el seminario aquí hubo quizás 500 personas. Campeón, ¿qué población hay en Colombia? 45 millones. Y en esas islitas hay 200.000 y habían 650. Y solo Bogotá 10 millones. En esas islitas, campeón, que lo que hay son se movieron 650 personas en el seminario, rompiendo rubí, zafiro, esmeralda fundador, en esas islitas. Y para colmo lo que hablan es papiamento, aunque saben español también. Yo lo único que sé es Candela Cune y Meeting Hamber, que tengo hambre. Ahora miren esto, ustedes se preguntarán por qué crecemos tanto. ¿Por qué esas islas crecen tanto? Yo les voy a decir por qué crecen tanto. Los líderes tomaron la decisión de que cuando firman a alguien allí, tienen que ir al evento con boleto seminario. Eso es firmando y boleto. Y lo conectan al programa Definity ahí mismo. No lo ponen como opción. Claro, eso no es legal. Pero como esas islitas quedan allí, ellos y meten a todo el mundo. Es impresionante. Pero como promueve esa gente. O sea, hasta a mí me enseñan. Esa gente, como promueve a esa gente. Es una cosa impresionante como promueven los eventos. Bueno, la Norita fue allá a los seminarios hace poco. Norita de Pereira hizo un trabajo excelente. Después de ahí siguieron creciendo los números. Allá fue en marzo, hizo un trabajo extraordinario. Ella solita. Y esa gente promovió a Norita como si fuera Foley allí. ¿Por qué? Porque ellos no promueven el orador, promueven el evento. Que ese es el otro error. A nosotros nos enseñaron que tú promueves el evento, no el orador. Ahí viene. Olvídate. En este orador sí que voy a meter gente. No, tú promueves todos los seminarios con la misma fuerza y la misma pasión. Porque es el evento, no es el orador. Pero cometemos muchas veces ese error. Promovemos con mucha más fuerza al orador que el evento. Así que yo lo más que les recomiendo, en el mismo seminario, si tú no te vas a rajar de esto, ¿para qué vas a comprar el boleto la semana antes? O 2 semanas antes, 3, cómpralo ahí mismo. Que tu grupo vea que tú ahí mismo compraste el boleto. Mira, ya yo tengo el boleto aquí. ¡Pam! Cuando tú empieces a duplicar eso, tú vas a mover boletos en ese seminario del otro que tú te vas a impresionar. Porque eso nosotros lo empezamos a duplicar y fue una cosa
Impresionante cómo funciona eso. Cuando todo el mundo sale de ese seminario con el boleto. Y más de los de uno. Tú siempre nos enseñaste Sí. que compráramos los de nosotros y 5 o 10 más. Ah, sí, no. Bueno, lo otro que nos ayudó a nosotros a poner números en eventos. Y eso era algo que era religiosamente. Es que se cuadraba semanalmente. O sea, yo por ejemplo, movía en el seminario 20 personas. Y yo iba donde Eddie y le decía, Eddie, necesito 40 boletos. Y Eddie me dijo, no, yo te voy a dar 20. Si tú me mueves esos 20, yo te doy los otros 20. Pero yo no te voy a dar 40. Entonces eso me enfogonaba a mí. El desgraciado este Oblak no quiere dar, no quiere que yo crezca en el negocio. No, Eddie me hacía eso para meterme fuego. Y yo, pues ahora de maldad le voy a mover esos 20 esta semana y me va a tener que dar, decía yo por dentro, y me va a tener que dar 20. Iba yo allí, Eddie, moví los 20, dame acá. Ah, muy bien, pero yo a veces le pedía más. No, mueve eso y yo te doy más. Tú les entregabas ahí, cerrabas de una vez. Ahí mismito cerraba, yo cuadraba, no, él no me daba más boletos hasta que yo le cuadrara. No, cuádrame, ahora sí coge. Y era semanal, así que eran 4 cuadres antes del seminario. Hasta el viernes antes del seminario, eran 4 cuadres. Y así también el equipo de apoyo sabe cómo tú te estás moviendo, está monitoreando mejor tu negocio. Eso fue otra de las cosas que nos ayudó muchísimo. Sí. ¿Cómo le decías tú a las personas? Porque es que muchas veces uno dice, por lo menos paga la tuya, y las personas se ponen molestas. Entonces, ¿cómo decir, mira, si vas a mover 5, paga las 5? Oye, ¿cómo? O sea, No, pero es que no. Eso tienen que hablarlo ustedes como equipo, como WIPIL. O sea, eso depende cómo se esté moviendo la persona o la actitud de la persona, el compromiso. Eso tienen que hablarlo con WIPIL. Yo te hablo genéricamente lo que hacíamos, pero. O sea, ajá. Cuando de las personas que ya te compraban las taquillas, digamos que no fueron 2, ¿qué haces con esas personas que no fueron para el próximo seminario? O sea, no fueron, Compran y no van. te compraron las taquillas, dijeron que iban, pero no fueron. Comprar las taquillas. ¿Sigues promoviéndoles, dándole importancia, o tú prefieres como El sueño. igual? No fueron porque no tienen el sueño claro. Y si las compraron y no fueron, menos sueño tienen. Pero nosotros siempre lo que le decíamos a las personas que no iban, cuando lo llamábamos, eran muchachos, o sea, no la hablaban positivo, decíamos, muchachos, Dios mío, qué increíble estuvo este evento, pero mira, mejor fue que no fuera porque no había tanta gente que no había más sillas. Entonces te ibas a quedar de pie y yo, tú sabes, yo no quería que tú después que invirtieras ese dinero te quedaras de pie o fuera, porque hasta hubo gente que se quedó fuera, ¿verdad? Y le creas la curiosidad y muchas veces iban al otro evento que decían, wow, de lo que me estoy perdiendo. Tienes que seguir haciendo la relación, no atacarlo. Tú no le vas a decir, oye, compraste si ni fuiste al seminario. No, al contrario. Una pregunta, muchas veces las personas no tienen el dinero inmediatamente, sobre todo los nuevos, para comprar las boletas, por ejemplo, de convención. ¿Tú recomiendas que uno como líder compre esas boletas y pues las tenga ya a la mano, o de pronto que se las paguen por parte? El sueño. Caemos otra vez en el mismo error. Queremos comprometer a la persona sin el sueño. Te van a decir que no tiene dinero, que no. Si tiene el sueño, va a conseguir el dinero.
Imagínate, yo no tenía dinero para la primera convención y tuve que conseguir $1,500 porque me definieron mi razón. Y no los tenía. Ser sin pena, no le puedes coger pena. Eso es lo peor que puedes hacer con una persona, cogerle pena. Y yo a veces cometo ese error porque soy flemático. Los flemáticos tienden a cogerle pena a la gente. Pobrecito. No sé si tienes este ejemplo que me fue personal. Cuando yo entré al negocio y me tocaba la primera convención, pues yo estaba bien quebrado, no tenía plata. Y la persona, el nuevo planeo, él me dijo que fuera a la convención. Yo le dije, Mauricio, yo no tengo plata. Yo llevo año y medio sin trabajo, tengo deudas por todos lados, yo no tengo plata. Y Mauricio me dijo lo siguiente, tranquilo, Fresco no vale. Son tus hijos, no mis hijos. Le puso el sueño de dolor, le puso el sueño de dolor al frente ahí. Digo, tienes que tener mucho cuidado con eso porque No, claro. contigo funcionó porque eres colérico. Sí, correcto. Y Mauricio era. Pero la chillada que se pegó cuando me vio en la convención, no tiene nombre. Cuando él me vio en la convención y él sabía el sacrificio que yo tenía, porque a mí me estaba cuidando a mi señora. Y cuando él nos vio en la convención, él se puso a llorar. Ya, para cerrar, lo más que le hablé con Wipili, lo más que nosotros hacíamos, una de las cosas que más ayudó es que el orador cerraba el seminario los últimos 10 minutos, 15 minutos, y lo único que hacía era promover el seminario con el sueño. Y que no se fuera nadie de ese seminario sin el boleto, por el sueño. Y tienes que irte por el sueño. Y la gente compraba allí mismo en el seminario. Se iba, que tienes que aprovecharlos ahí mismo, después se te va a hacer bien difícil. Ahí es cuando más tú tienes que mover el boleto. Acuérdate de lo que te lo digo, la principal razón de esa persona es que tenga que salga de ahí con el boleto del próximo seminario. Perdón, una pregunta, hay unas personas escuchando en San Gil, y es que ellos no tienen boleta de seminario sino hasta cuando ya llegan al seminario, ¿sí? Porque ellos están a 2, 3 horas de distancia, 4 horas, entonces ellos lo que hacen es como una preventa, igual que en convención, pero sin boleta física, ¿sí? Entonces lo que me preguntan es, si una persona pagó la boleta y en últimas no pudo ir, ¿se le guarda la boleta para el siguiente mes? No. ¿Qué se le dice a la persona? No, eso es lo peor que puedes hacer con una persona es eso. Mi experiencia ha sido que las personas, a menos que sea algo pero extraordinario, o sea, tiene que ser una cosa súper extraordinaria, pero si no, si compró el boleto, se puede inventar cualquier cosa para que después tú le des dinero. Mi experiencia ha sido que después no hace nada. Tiene que pagar el boleto del siguiente mes si quiere ir. Ah, sí. No se le guarda. Para los próximos seminarios ya van a tener boletas, porque el seminario vamos a tener las boletas del próximo seminario. ¿En Bucaramanga? La otra mitad es para los que viven cuadrado. Exacto. ¡Eso! Sí, no, Lo van a cuadrar. Lo van a cuadrar y ya nos dicen cómo se va a manejar. Esta pila es tremenda. No, de verdad, miren, para mí, o sea, Hugo y Pili han sido una bendición. Les digo, o sea, de corazón. Y lo más orgulloso que yo estoy de ellos es que donde quiera que yo voy, si a mí, o sea, con el orgullo que yo digo, cuando hablan de Hugo y Pili, yo rápido, como si fuera un nene chiquito, digo, ellos son míos.
Y yo quisiera que ustedes vieran la cara de la gente cuando yo digo que son míos. ¿De verdad que estás en tu grupo? Yo sí. Y yo, concho, Fernan, la verdad que... Porque donde quiera que yo voy, hablan bello de ellos, tú sabes. Y yo como, tú sabes, un papá orgulloso, yo rápido se lo tiro, y esos son míos. Pero miren, es la libertad. Mira, ahora mismo estaba hablando con Rosy, está con Iván. Yo creo que tú todavía no lo sabes. Pero Iván quiere que cuando vayamos a Las Vegas, todos los días, Tato, Iván, Tony, ustedes y nosotros vayamos a la convención de California a apoyar la convención. Y después ir a Las Vegas. Sí. Sí, como no. Él es mi offline y yo hago lo que mi offline. Oye, miren, les voy a decir mi frase favorita ahora y no les voy a coger más tiempo. No esperen hacer este negocio, no esperen a ser abuelos para hacer este negocio. ¿Ok? Porque eventualmente tú si no eres padre, vas a ser padre. Y eventualmente si no eres abuelo, vas a ser abuelo de nietecito. Y ustedes no tienen una idea lo que yo y lo que Rosy y yo nos hemos gozado a la nieta. Y nos las vamos a seguir gozando. Porque tenemos el tiempo. Se nos va en verano, se va ya con nosotros. Y nos pasamos con ella para arriba por esa libertad. Ajá. Mi esposo y yo somos relativamente nuevos en el negocio y no hemos, o yo en mi caso no he comprendido bien cuando uno tiene prospectos que uno idealiza, por decirlo así, uno dice son buenos, quiero presentarles el negocio. A veces no se dan la oportunidad de escucharlo, sino que bloquean de una vez o lo han escuchado, como en el caso de mi cuñado, que creemos que es buen prospecto, pero realmente está en zona de confort. Entonces, uno sabe que no es el momento de la persona, ¿sí? Pero ¿cuál es el mejor seguimiento que uno le puede hacer a esas parejas o a esas personas? ¿Un audio o un seminario o un libro o dejarlos quietos? ¿O cuál es la dinámica ahí? El sueño. Le haces preguntas, si tú tuvieras tiempo, ¿qué te gustaría hacer con tus hijos? Le hablas de sueños, de dolor. Tratas de definirle una razón, es lo único. Definirle una razón. Para terminar, si hay una persona, o nos ha pasado que parejas tienen muchos sueños, pero consideran que con lo que están haciendo lo van a lograr, ¿serían prospectos? ¿Y eso pasa aquí también? Efectivamente, sí, o sea, hay que romper esa pared y seguir con Esos son, exacto. Pero no todo el mundo va a hacer el negocio, y eso es lo que hace que el negocio funcione. Pues si todo el mundo haría el negocio, no funcionaría. Yo cuando hay alguien que, cuando ya tú llegas a un nivel en este negocio, los nos te entusiasman. Porque si mientras más no, más gente sobra para tu auspiciar, porque tú no te vas a rajar. Así es que tienes que verlo. Yo en Puerto Rico decían, y tú estás haciendo este negocio en Puerto Rico, pues esto es una islita, vas a tener que auspiciar peces, ballenas, delfines y tiburones. Y yo auspicio todo lo que sea. Si tengo que auspiciar peces, los auspicio. Porque es que la gente se inventa una de cosas. Mira esas islitas, Aruba y Curazao. El ser humano en todas partes del mundo es igual. Es igual. Culturas diferentes, pero es igual. Unos sueñan, otros no, es lo mismo. Usted tiene que... ¿Cuál es la clave? Quedarte y no parar. Porque los 3 y los 6 los vas a conseguir, eso te lo garantizo. Sí. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de preguntarte esto, porque seguramente no se me vuelve a repetir la oportunidad de preguntarte a un gran diamante lo que te va a preguntar. Ojalá no sea la respuesta del sueño. Pero mira, estoy temblando, pero bueno, puedo superar. Tú cuando iniciaste el negocio, ¿sí? Y tuviste ya
un grupo. Yo tengo algo en mi pensamiento y es que la gente entra a este negocio si no es por tiempo, es por plata. Las personas que empiezan acá a hacer este proyecto casi siempre están pensando en que necesito más ingreso, más plata. Ah, sí, la mayoría. Y todos sabemos que esto es un negocio de volumen. Entre más volumen movamos, tenemos claro el sueño, los eventos, todo, pero entre más volumen movamos, pues vamos a subir un poco más rápido. Claro. Me gustaría saber una o dos o tres estrategias de comercialización que tú hayas tenido iniciando el negocio, porque yo me cuelgo un poco, y lo voy a hablar por mí, a la hora de diseñar alguna estrategia, no solo para mí, sino para mi grupo, para apoyar mi grupo. No sé si me hago entender con la pregunta, pero muchas personas me dicen, van a seminarios, van a todo, la motivación está arriba, el compromiso está arriba, la actitud, todo. Pero necesitamos hacer algo para que estas personas muevan volumen. Porque si este mes compré 600 puntos y finalizando el mes no he logrado vender esos 600 puntos, pues va a ser difícil que esa persona al siguiente mes vuelva a comprar esos 600 o que mueva 1000. La respuesta no es el sueño esta vez. Mira, métanse esto en la cabeza. Todos los problemas en este negocio, situaciones, problemas, todo lo que tú, porque vas a tener 40.000 situaciones, lo único que lo resuelve es auspiciarle a alguien nuevo abajo. Es que la auspicia es cuando a ti te auspiciaron el primer frontal, ¿qué pasó contigo, con tu emoción? Estabas como si hubieras roto diamante. Tu primer frontal, eso es como un nene chiquito darle su juguete preferido. Cualquier situación que tú tengas, lo único que lo resuelve, si le cuesta trabajo comercializar, porque hay mucha gente que no le gusta comercializar. Yo entré al negocio porque me dijeron que no había que comercializar, porque tímido, calladito, yo nunca vendí ni... Pero me auspiciaron a uno y después Mickey me auspició a otro y me encendí. Pero encendí, o sea, tú busca la manera de auspiciarle un frontalito nuevo para que tú veas como todo cambia. Pero tú eres el que lo tienes que hacer, no puedes asumir en nadie. El error que más cometemos aquí es que asumimos en la gente, y tú no puedes asumir, tú tienes que estar en la profundidad todo el tiempo. Si tú asumes, ellos van a asumir más y vas a tener un montón de asumidores en vez de constructores. Ajá. Una preguntita, ¿verdad? Cuando uno puede soltar un líder, una persona que ya está dando planes, que ya está empoderada, que ya desarrolla el negocio, ¿en qué momento solo se van a hacer solo asesoría o cómo se maneja el tema? A mí Tato siempre me decía que tú nunca sueltas un grupo hasta que la persona rompa esmeralda o viva del negocio y esté sólido financieramente y dependa del negocio. Y aún así siempre mantiene la relación. Pero él siempre me decía, Fernán, hasta que no rompa por lo menos esmeralda, que viva del negocio y que sea una persona, tú sabes, madura, y tú siempre debes estar ahí haciendo la relación. Perdón, qué pena. Y en el tema del trabajo, digamos, apoyando la línea, o mantengo la relación con toda la línea, o sigo trabajando. ¿Como la línea hacia abajo? Sí, digamos, o sea, obviamente el líder no lo va a soltar en cuestión de seguir haciendo seguimiento por teléfono, ese tipo de cosas, pero en el tema del trabajo, en la profundidad, ese tema. Tú siempre, yo aprendí con Tato y Patsy que tú siempre trabajas la profundidad como si fuera tu frontal. Estás trabajando un quinto en profundidad, ese es tu frontal. Décimo en profundidad, ese es tu frontal. No te quedes ahí con el frontalito ahí, asumiendo que el frontalito, ¿okay? Porque hoy en día los negocios que yo tengo, los frontales se rajaron. No necesariamente te va a pasar a ti, pero tú tienes que buscar la relación siempre, todo el tiempo, en la profundidad. Ustedes saben. Y no, por muchas razones tienes que estar en la profundidad, tú sabes, tienes que edificar, tienes que
Tú sabes, si hay alguien en el medio que se va a rajar y baja negativo, tú estás allá abajo y ese negativo no afecta. Hay muchas razones por qué estar en esa profundidad. Y tú haces que las cosas pasen. Y Hugo y Pili no van a romper aquí nadie Esmeralda, ¿ok? A nadie. Tú te rompes Esmeralda. Porque cuando Tato se fue de Puerto Rico, yo casi lloro y le dije, Eddie, se me fue Tato. Y yo, ¿se te fue Tato ahí? Tato no te va a romper Esmeralda. Ni yo tampoco. ¿Cuántos planes a mí Tato Lizardi me ha dado en 24 años? Adivinen, vamos, les doy... Uno, y el tipo era un tipo alto y se rajó porque dijo que esto era una porquería. Ese fue el único plan que está tomado en 24 años. Esmeralda te rompes tú. Y lo otro que les voy a decir, no esperes a que tu offline crezca. Yo te doy permiso a que le pases a tu offline. Eso es como si Hugo y Pili hubieran dicho, no, yo voy a esperar a que Fernan rompa diamante fundador para yo romper. ¿Qué? Que rompan corona. Tú no tienes que esperar por tu offline. Déjame esperar. Si es que si el offline no rompe plata, es que esto no funciona. Si el error, campeón, si tu offline no corre esto, córrelo tú por él. Es más, ponlo a correr. Si tú rompes un nivel, lo vas a poner a correr. No tienes que esperar a tu offline para crecer en este negocio. Eso fue lo más que me gustó. Nosotros éramos 10º en profundidad de Tato. Y 7 arriba se rajaron. Yo esperé por ellos. No. Tú puedes lograr el pin que tú quieras. Y no va a depender de Hugo y Pili. Ellos están ahí. Es más, ellos ponen un trabajo que yo no pongo ni una décima parte del trabajo que ellos ponen. De hecho, lo peor que han hecho es montar un centro de negocio que me han hecho trabajar cuando yo venía aquí para coger vacaciones. Yo siempre digo que coño, tienen que haber otro. Es bien difícil conseguir otro Hugo y Pili, pero por lo menos parecido a Hugo y Pili, y aunque me quede como diamante, no importa. Pero si consigo a unos parecidos a Hugo y Pili, mientras más gente tú consigas mejor que tú, mejor. Porque mi experiencia ha sido que cuando tú quieres ser la estrella, te estrellas. ¿Okay? El segundo, tú sé el segundo mejor que puedas ser. El primero, ya tú sabes quién es. Papá Dios. ¿Okay? Ajá. Yo sí te quiero decir algo ahí y de antemano decírselo a Pili y a Hugo. Pero yo en estos días tuve la oportunidad de hablarme con un platino de otra línea. Yo no sabía que era platino, pero él me dejó hablar, me escuchó y al final me dice, ¿cómo se llama tu diamante? Es Hugo y Pili, los conoces castellano. Soy platino de X línea, me mencionó. Y yo le había visto un potencial grandísimo. Le dice, pero ¿sabes qué? Tienes unos súper, pero súper diamantes. De verdad te felicito. Si llegas a reventar en esa línea, tienes los mejores líderes que yo he conocido. Me lo habló así de una, o sea, de verdad me sentí muy orgullosa de pertenecer a la línea de usted. Sí, no. Y nada, cierro con esto. Mi frase favorita, lo dije creo en el seminario: el que hayamos cometido errores en la vida no significa que seamos un error. ¿Okay? Cada uno de ustedes es un ser especial, y es cuestión de que te lo creas. En el momento que tú te lo crees, papá Dios abre puertas, pero te lo tienes que creer de verdad. O sea, el offline hace promociones, hace esto, hace lo, pero si tú no te lo crees, tú te lo tienes que creer.
Aquí yo he visto gente tomando decisiones de romper un nivel. Ahora, que vas a tener que cambiar ciertas cosas, sí las vas a tener que cambiar. Como el cuento del hoyo, de la persona que va a cruzar y ve un hoyo y resbala y se cae, y va otra vez por el mismo camino, pero por el otro lado, y se resbala y se cae en el hoyo y vuelve y se cae. ¿Y por qué se cae? Porque sí, en vez de coger otro camino. Y a veces para crecer en este negocio tú tienes que tomar la decisión de cambiar. No le eches la culpa al mundo porque no estás oficiando. La culpa la tienes tú. Si tú no te echas la culpa, no vas a crecer. Le vas a estar todo el tiempo señalando y criticando al mundo cuando el problema eres tú. Es como un amigo mío que estaban haciendo el negocio en Puerto Rico y no crecía, y me dijo: Fernán, abrió México, voy para allá. No creció. Abrió Chile y fue para Chile, no creció. ¿Por qué? Porque se llevó el problema con él. El problema no era el mercado, el problema era él. ¿Ok? Así que no les cojo más tiempo. Sí.